buenas noches a todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión de nuestra primera edición del seminario trimestral que tenemos en el CADEN para todos nuestros alumnos, egresados, profesores y amigos. Es realmente de veras un gran gusto recibirlos esta noche y para discutir en esta ocasión sobre el tema del financiamiento de la sostenibilidad, la importancia de los bonos temáticos. Tenemos en esta ocasión a un invitado inmejorable para hablar de este tema. Que se trata de Javier Perochena García. Es director de relaciones con una reconocida trayectoria en la industria de los servicios financieros. Es un experto en banca, ventas, gestión de activos, valores, gestión de ventas y asesoría en temas de ESG. Es administrador por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es egresado de la maestría en Economía y Negocios de nuestra universidad, del CADEN. Actualmente se desempeña como director de emisoras en Viva, en la banca institucional, en la Bolsa Institucional de Valores. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Es realmente el tema, pues es un tema que despierta muchísimo interés, un tema en el que hay, me parece, mucha confusión por el abuso que se ha hecho del término de sostenibilidad y que yo creo que nos puedes ayudar muchísimo a tener un entendimiento más serio, más profesional de lo que es el financiamiento de la sostenibilidad. Muchísimas gracias por participar esta noche aquí en tu casa, el CADEN, la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias por la presentación, Toño, y muchas gracias al CADEN y a la Anáhuac. Pues yo feliz de estar por acá, regresando a la que en algún momento fue mi casa, como bien decías, hace ya unos cuantos años, pero todavía con muy buenos recuerdos y sobre todo muy contento por lo que pude aprender ahí que hoy en día puedo poner en práctica. Entonces, de verdad que desde que me invitaron, pues yo encantado de poder aquí y ojalá que pueda contribuir un poco a resolver algunas de sus dudas de este tema que, como bien dices, es un tema que estaba en un cajón hace unos años. Se empezó a abrir un poco el cajón y se empezó a abrir el cajón un poco como de, bueno, pues a ver de qué se trata, ¿no? Y a empezar a verlo como algo que iba a venir y de repente llegó de forma tajante a partir del COVID, ¿no? Fue una aceleración que se tuvo en la parte del financiamiento con este tema de bonos temáticos y la cantidad de recursos que se empezaron a invertir en inversiones de sostenibilidad es algo que no se preveía en el mundo entero y mucho menos en mercados emergentes como México, ¿no? Entonces sí fue una aceleración. Entonces, pues encantado de poder estar aquí. Traigo una presentación que a continuación les pondré y después pues igual, cualquier pregunta que tengan, los micrófonos estarán abiertos para poder resolverles sus dudas. Excelente, Javier. Pues mira, la presentación debe durar unos 35 minutos, si te parece bien a ti. Y luego tendríamos espacio para preguntas y respuestas. Ahí Laura Zúñiga, a quien estoy seguro de que ya conoces, ella se va a encargar de dirigir la sesión de preguntas y respuestas. Y luego ya para cerrar el seminario, pues tendremos simplemente la despedida por parte del director de la facultad, que es el maestro Alfredo Nava. Pues adelante, Javier, estoy a la pantalla. Te oímos con mucho interés. Gracias, muchísimas gracias, Toño. Ahí está, solamente si me pudieran confirmar que están viendo ya la presentación. Sí. Ya, Javier. Perfecto. Bueno, empezaré por decirles de manera breve de dónde viene este tema y ahora sí que por qué estoy yo aquí presente con ustedes, a quién vengo representando, que como bien decía Toño es a Viva, la Bolsa Institucional de Valores. Como saben, llevamos poco más de, casi 4 años de haber iniciado operaciones en un mercado en el que durante décadas existió un monopolio, existió una única bolsa de valores y llega Viva entonces a revolucionar el mercado, a poner competencia y a promover el mercado de valores junto con todos los demás participantes del mismo. Viva no es un proyecto por sí solo. Viva es parte de una empresa que se llama Cencor, la cual lleva más de 25 años desarrollando infraestructura para mercados financieros. No somos un banco, no somos una casa de bolsa, no somos
asesor financiero. Lo que hacemos es proveemos de plataformas, de infraestructura. La primera fue en el 93, que se llama Enlace, una figura de corretaje interbancario, en donde los bancos entre ellos compran y venden instrumentos OTC, es decir, los que no se compran en lo que conocemos como una bolsa de valores, principalmente bonos. Luego viene PIB, un proveedor de precios, que inició en el 2000, es una figura bien interesante que existe en México, que no hay en muchos países del mundo, y ha sido una pieza fundamental para establecer precios en activos financieros. Tercera empresa, May, que hace lo mismo que Enlace, pero en lugar de que entre bancos se compren y se vendan bonos, lo que hace es que de un lado hay algún banco y del otro lado hay un inversionista institucional, llámese Afore, fondo mutuo o aseguradora. Entonces empieza esta idea desde hace ya 10 años de ver, oye, pues creo que sería bueno traer una segunda bolsa de valores a México, que crezca el mercado, que promovamos el mercado, que logremos una educación, sobre todo en México, en temas financieros. Y es así que entonces se solicita a la Secretaría de Hacienda la concesión en el 2015, nos la otorgan en el 2017, iniciamos operaciones el 28 de julio del 2018. Por eso les decía que llevamos 3 años y medio de haber iniciado operaciones. ¿Cuáles son nuestros 3 pilares que conforman nuestro ADN? Una cosa bien importante, porque todos nos hacemos la pregunta, pero ¿por qué una segunda bolsa de valores? El mercado es chico, ¿realmente se necesitaba? Nuestra respuesta es, pues sí, sí estamos convencidos nosotros de que se necesitaba, porque como en cualquier industria, y qué mejor que ustedes que están estudiando maestrías en negocios, en economía, en administración lo saben, cuando en una industria se rompe con un monopolio y existe competencia, quien sale ganando es el consumidor final. En este caso, los clientes. ¿Quiénes son? Por un lado son las casas de bolsa, que a su vez tienen de clientes a los inversionistas, y por otro lado, las empresas, las que llegan a Viva para listar sus valores. ¿Qué estamos trayendo diferente? Pues estas 3 cosas que es nuestro ADN. La parte de alta tecnología e innovación. Nosotros, el motor de operación, es decir, los sistemas a través de los cuales las casas de bolsa compran y venden acciones, es un motor de Nasdaq. Todos aquí conocemos Nasdaq, pero Nasdaq, además de ser una bolsa de valores y además de ser índice, también provee de sistemas a muchas bolsas en todo el mundo, siendo nosotros en México la única que tiene sus sistemas. Entonces, por eso es que nos vamos con la más alta tecnología para eso. El servicio personalizado es el segundo factor bien importante. Aquí cuidamos a cada uno de nuestros clientes desde una etapa inicial. ¿Qué necesitas? Te llevamos a que saques el máximo provecho de ser del mercado de valores, poniéndonos a tu disposición. Y el tercero, el posicionamiento y visibilidad. Con una estrategia de comunicación bien interesante, posicionar a las empresas para que el público inversionista sepa quiénes son esas empresas que están en el mercado de valores. Y no solamente en la parte de acciones, que es lo que todos solemos ligar al mercado de valores, sino también existen muchas otras empresas en el mercado que tienen emisiones de deuda. Lo que pasa es que la deuda no se opera tal cual en una bolsa de valores, pero sí se financian esas empresas con la deuda y esa también la listan con nosotros. Entonces, es nuestro deber y es parte de nuestra oferta de valor darles esa visibilidad entre los inversionistas. ¿Qué se ha hecho al día de hoy? Pues hemos tenido un monto total de más de 325,000 millones de pesos que se han listado en estos menos de 4 años aquí. 55 empresas que ya han listado acciones, deuda de largo plazo, fibras, Fibra S, CADES, CERTIS, ETFs, todos los diferentes valores que existen en el mercado nacional. Más de 18 nuevas empresas, es decir, de estas 55, 18 llegaron por primera vez al mercado a través de Viva. Y hemos visitado a más de 450 empresas que no estaban en el mercado y que estamos trabajando con ellas para que logren esta fuente de financiamiento que nosotros consideramos es tan eficiente, que es el mercado de valores. Lo que pasa es que es un trabajo que lleva un tiempo, no es de la noche a la mañana que una empresa pueda llegar. Aunque le den los números, aunque tenga las ventas o las utilidades que el mercado, que pudieran ser atractivas para el mercado, se requiere de una institucionalización de la empresa que esa suele llevar entre 1 y 2 años, ¿no? Pero ahí estamos con este pipeline ya muy interesante.
Y entrando un poquito a la materia, dentro de los servicios que nosotros damos, existe este programa que se llama Viva 360 Sostenible. ¿Qué hace el programa de Viva 360? Tenemos aliados con los cuales vinculamos a las empresas que van a emitir algo relacionado a ASG para que les ayuden en ese camino. Es decir, tenemos más de estos 50 aliados, son abogados, son bancas de desarrollo, multilaterales, empresas que se encargan de dar una segunda opinión, que ahorita les explicaré qué es, o las mismas calificadoras. Entonces, todo este proceso que se requiere cuando alguien quiere emitir un bono temático relacionado a ASG es que se ve a través de este programa de acompañamiento que hacemos para las empresas para que puedan hacer este levantamiento de capital o deuda. Y entrando concretamente entonces ya a la materia que venimos a ver el día de hoy. ¿Qué es el ESG? El primer punto y bien importante aquí es, hay mucha gente que se refiere, sobre todo en el lenguaje español, lo correcto es ESG. En el lenguaje inglés es ASG, ¿no? En los dos casos es por las siglas de cada una de las palabras. En general, aquí en Viva nos gusta ser bastante tradicionales e ir con el idioma español, aunque sí nos hemos dado cuenta que ESG, por sus siglas en inglés, es una marca ya muy aceptada a nivel mundial y hemos empezado a movernos entonces hacia esto, ¿no? A decir el ESG más que la ASG. ¿Qué quiere decir cada una de estas? E es por el environmental, en español sería la parte ambiental. La S de social o social, eso es igual. Y lo mismo la G, que puede ser governance, que en español sería gobierno corporativo, o en algunos casos también gobernanza. Y un poquito de historia, ¿cuándo surge este acrónimo de ESG, que ya hoy por hoy, como decíamos, se utiliza muy fácil? La primera vez del que se tiene conocimiento es en el 2004, Kofi Annan, el que era todavía en ese momento secretario de las Naciones Unidas, convoca a inversionistas institucionales, a instituciones financieras, a analistas, casas de bolsa, todos los participantes del medio financiero, a que se junten y formulen algo que fuera de estos tres conceptos. Y es así que surge entonces, al año siguiente, en el 2005, un primer documento que contiene entonces ya este concepto que se llama ESG. Entonces, es realmente un concepto muy nuevo. Anterior a eso sí se manejaban ya temas ambientales y era más hacia la parte verde o hacia la parte social. Pero ya como un paquete, podemos decir que entonces es a partir del 2005, ¿no? Es decir, tiene 17 años de haber surgido esto, que ya entonces se empieza a ver mucho más, pues mucho más en forma, mucho más relevante entre el público inversionista en general. ¿Qué abarca entonces cada uno de estos sectores de ESG? El primero, la E de environmental o factor ambiente. Se analiza el impacto que tienen las empresas hacia el medio ambiente y se van estableciendo obviamente metas que tienen que ir cumpliendo para ver cómo lograr que el día de mañana, y el día de mañana nos referimos a décadas, se tenga entonces un mejor mundo. Y aquí es bien importante porque entre más lean y más estudien de este tema de ambiental, todo se empieza a ver hacia décadas, pero nos alcanza el tiempo muy rápido y los esfuerzos que tienen que haber en este sentido son brutales. Yo les diría que es, yo creo, el más difícil de todos de que se logren las metas. Existe un plan muy concreto de las Naciones Unidas hacia el 2050 de 0 emisiones de carbono netas. ¿Qué quiere decir 0? Netas. No es que ya no vaya a haber emisiones de carbono, es imposible, prácticamente imposible que lo veamos. Pero por cada emisión de carbono que haya, que existe entonces un factor que le haga contrapeso, es decir, capturar eso o con tecnología o, por ejemplo, crecer los bosques que entonces contrarrestan eso. Entonces, ese es un factor bien importante que es la reducción de huella del carbono. Está también la gestión adecuada de recursos por parte de las empresas, el generar eficiencia energética, que va muy relacionado con el cuarto punto que vemos aquí, que es el incorporar energías limpias o renovables. Si seguimos
produciendo la energía como se ha venido produciendo al día de hoy, no le vamos a poder dar vuelta a esto y por supuesto no llegaremos a ese acuerdo. Sobre todo ese acuerdo fue un acuerdo bien importante que se firmó en una de las asambleas que ha habido sobre cambio climático, en el cual fueron más de 77 países que se comprometieron a actuar bajo ciertos principios y lograr entonces en ese 2050 este porcentaje de emisiones de carbono cero. Entonces, primer factor, el ambiental. Las empresas tienen que poner mucho énfasis en ver qué están haciendo hacia el medio ambiente con los recursos que tienen y con los residuos que tienen. El segundo factor es el social o social, que tiene dos factores. Este va hacia afuera de las empresas y hacia adentro. Hacia adentro es con unas políticas y lineamientos que te van permitiendo a los empleados el respeto de los derechos humanos, enaltecer lo que es la equidad y diversidad e igualdad de género, de respeto hacia las creencias, hacia las preferencias, igualdad de raza, también de oportunidades para diferentes razas. Es todo lo que tenga que ver con este concepto en los empleados de la compañía. Otra cosa bien importante es establecer estándares laborales adecuados y por último, tener entornos de trabajo saludables. Este último punto lo pueden ver que además cada vez los gobiernos empiezan ya a implementar medidas regulatorias. Ya no nada más es algo bueno por tener en la empresa, sino aquí en el caso de México concretamente desde el año pasado se implementó ya, exige el gobierno una norma en el cual las empresas tienen que, establecer ciertos lineamientos para dar un mayor bienestar a sus empleados, sea con ayuda psicológica, sea con terapias, es decir, que estén en un entorno más saludable, más allá que el tema que se tenía hoy en día, que era solamente la seguridad laboral, la seguridad dentro de las empresas. No, ya va más allá, no es solamente que estén seguros físicamente, sino que se encuentren más contentos, más tranquilos realizando su trabajo. Y hacia el exterior, en la parte social, es qué hace esa empresa, esa organización y los mismos empleados por contribuir a que exista una mejor comunidad, qué vínculos crean con ellos para que exista un mayor desarrollo social de esa comunidad. Y creo que esta parte la tenemos bastante claro todos, porque esto es algo que sí las empresas vienen realizando desde hace mucho, pero no es nada más ya un tema de tener una fundación o hacer filantropía o que los empleados vayan un sábado al año a pintar las paredes de una escuela, ¿no? Esto ya va, lo que sí ha cambiado es que ya van siendo temas mucho más puntuales y que abarcan más, va más enfocado hacia el desarrollo de la comunidad, cómo hacer comunidades vayan superando y vayan teniendo un mejor desarrollo. Y por último, el tercer factor, el de governance. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hace la empresa para ser más institucional en cuanto a su gobierno corporativo. Es decir, valores institucionales sólidos, una fuerte ética de negocios con lineamientos, con normas, reglamentos, principios, y no solamente para los empleados, sino también para el consejo, todos los puestos directivos, etc. Políticas claras contra la corrupción. Otro bien importante que se está considerando en el gobierno corporativo, que una empresa no se preste a sobornos. ¿Cómo le hace para evitarlos? Para evitar que se vean expuestos a eso sus empleados. Que no existan esas prácticas pues de corrupción, no nada más con gobiernos, sino inclusive entre proveedores, gremiales, tal vez lo que sería un cartel. Todo esto en el cual existen además muchas asociaciones que ayudan a las empresas a establecer muy claros todos sus objetivos en este sentido. Consejos de administración diversos. Esto va muy en línea también con lo que platicamos hace rato de las políticas de igualdad, de inclusión, de diversidad. Que los consejos de administración, los boards de las empresas, puedan tener un cierto número de individuos con diferentes características a los del resto, sea de género, sea de costumbre, sea de cultura, sea de raza, ¿no? Porque muchas veces tendemos a pensar solamente en una igualdad de género. Es decir, oye, ¿cuántas mujeres hay en los consejos? Y sí, creo que es un muy buen camino y por ahí se empieza, pero esto tiene que ir más allá. Y por último, el entorno del cumplimiento fuerte y sólido, ¿no? Que todas estas políticas que están haciendo realmente se apliquen.
Entonces, estos son los 3 factores que considera el ESG: Environmental, Social y Governance. Ahora, ¿por qué son importantes estos criterios para las empresas? Una empresa empieza entonces a incorporar todos estos criterios, no es solamente por pensar que hace un bien, ¿no? Es definitivamente esto impacta directamente su creación de valor, y esto es un concepto que ha cambiado en los últimos años. Ya se dejó de ver como un goodwill. Oye, pues yo tengo mi empresa y pues está bonito, me veo bien haciendo esto. No, ya no nada más es eso. Realmente estás impactando creación de valor dentro de tu empresa cuando tú incorporas estas diferentes prácticas. Por eso es que ya son rentables y responsables. Y si se acuerdan, hace 20 años, más de 20 años, empezamos con este tema del ISO 9000. ¿Se acuerdan? Todas las certificaciones que existían de calidad. Y era lo mismo, era, oye, no solamente estoy certificándome para que mis proveedores o clientes sepan que soy bueno, es porque efectivamente al yo incorporar esos procesos de calidad, mi empresa va a ser más rentable. Entonces, lo mismo está pasando con todas estas prácticas de ESG. Generan una confianza, una buena reputación sin duda, dentro y hacia afuera, como les decía, con proveedores, competencia, gremio, clientes, etcétera. Y por último, se convierten en un atractivo para los inversionistas. Hoy en día, y lo veremos ahorita en las siguientes slides, los inversionistas ya preguntan sí o sí, cuando van a invertir en una empresa, cuáles son sus políticas de ESG, qué están haciendo. Si ya las tienen, cuáles son los resultados. Si no las tienen, cuándo las van a implementar. Difícilmente hoy por hoy un inversionista está haciendo ya inversiones en empresas que no estén considerando estos factores de ESG. ¿Por qué es importante en el sector financiero? Porque nosotros como Bolsa de Valores, pues es algo que estamos promocionando mucho, y es porque a final de cuentas tiene un impacto directo en el desarrollo, resultado y desempeño de las inversiones. Como decía, todos los inversionistas están volteando a ver dónde voy a poner mi dinero, y por eso voltean a ver, voy a poner mi dinero donde haya estos factores. Este dinero se coloca a través del sistema financiero. Por eso es que es algo bien importante. Nosotros como, llámense los intermediarios, las bolsas de valores, los colocadores, estructuradores, todos ellos contribuyen a mejorar los rendimientos a largo plazo de una empresa, sin duda. Se logra una mayor base de inversionistas, porque les decía, hay inversionistas que ya no le entran si no se considera esto. Y por último, pues ya son considerados riesgos de negocio. Ya no es algo bueno a tener. Ya más bien es, si no lo tienes, es algo malo. Eso es lo que ha cambiado radicalmente en los últimos, yo no diría ni siquiera 5 años en México. En México esto cambió, yo creo que en los últimos 3. Pasó de ser algo bueno, tener, a algo malo, no tener. Entonces, por eso es que es bien importante. ¿Qué es lo que se ha hecho? Las bolsas de valores estamos promoviendo el desarrollo y responsabilidad corporativa, poniendo unos ciertos estándares para que se logren unas mayores rentabilidades, mayor crecimiento en el largo plazo. Todos los instrumentos financieros del mercado de valores, llámese bonos, tienen que listarse entonces en las bolsas de valores en México. Entonces, por eso es que nosotros estamos participando de manera muy importante en esto. Un dato bien interesante de una encuesta que realizó UBS nos dice como el 84% de los inversionistas mexicanos han comentado que las inversiones sostenibles son importantes para su cartera. Es decir, cuando yo estoy viendo a qué empresas voy a invertir, a qué empresas les voy a prestar, quiero ver que varias de estas tengan esto, no nada más varias, ¿no? Sino que estén incorporadas ahí. Y hablando de los retornos, el 60% de estos inversionistas considera que este tipo de inversiones van a tener unos mayores retornos que los retornos tradicionales, que empresas que no lo tienen. Y es por eso que además cada vez se está desarrollando más en el mundo esto. Existen ya una infinidad de índices. Al día de hoy hay más de 500 índices en el mundo, 500 índices accionarios que tratan de reflejar el comportamiento de empresas que incluyen estos factores de ESG en sus prácticas. Aquí concretamente en Viva tenemos un índice que hace referencia a eso, que es el FTSE for Good Viva. Tenemos 2 índices en general en Viva. El primero es el FTSE Viva, que contempla 43 emisoras del mercado, ahí pueden ver los nombres. Y luego después hay un subíndice que es el FTSE for Good Viva, que es de una familia de índices de FTSE,
el cual pone especial énfasis en esto. Ya lo pueden ver como hay 20 emisoras de las 43 que están en esto. Y así existen muchos índices en el mundo y activos, es decir, dinero de inversionistas que invierte en estas empresas para seguir al índice, para tener el mismo rendimiento que está teniendo ese índice, porque invierten con la misma composición. Entonces, por eso es que se está moviendo. Y lo pueden ver, apenas hace 5 años habían 70 ETFs con factores de ESG. Al día de hoy hay más de 500 ETFs, es decir, instrumentos que podemos todos comprar en nuestras cuentas de casas de bolsa, que siguen índices que tienen que ver con estos factores. ¿Y cómo se van dando los rendimientos? Aquí lo podemos ver bien importante, no sé si lo alcancen a ver, pero en la primera gráfica enfocándonos en el azul y en el color aqua, hay una diferencia importante cómo se empieza a despegar el azul, que es el que considera, que es el FTSE for Good Global versus el FTSE All World Index. Lo mismo pasa en la del lado derecho, cuando consideramos, esta es otra familia de índices, el MSCI World ESG o el MSCI World. Vean cómo se empieza a despegar en el rendimiento el azul, que en ese caso es el de ESG. Y abajo, simplemente una comparativa precisamente de los retornos que nos van dando instrumentos que tienen ASG a los no ASG en cada uno de los años, como cuando son positivos es más positivo el ASG y cuando son rendimientos negativos pierde menos, es decir, se comporta más defensivo. Un factor bien importante que está moviendo las cosas en México, y yo por eso les decía, aquí en México se tenía medio abandonado, las primeras bonos etiquetados de ASG se dieron en el 2016, ya había habido muy pocos, pero ahora a partir de la pandemia se aceleró muchísimo esto. Inclusive ya las Afores, que son el principal inversionista en México, ya tienen que incorporar estos aspectos en sus estrategias a partir del 1 de abril. Estamos hablando de poco más de un mes. Ellos ya dentro de sus estrategias tienen que especificar qué porcentaje de sus inversiones está hecho en empresas que están siguiendo estos factores. Imagínense con la cantidad de dinero que mueven las Afores, si esto no es realmente algo a poner atención entre las empresas de México, si quieren o no tener inversión de estas Afores, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí en Viva? A través de los bonos sostenibles, a través de este programa que les decía. Primero hay que saber, existen dentro de los bonos temáticos que le llamamos, es decir, bonos que tienen alguna etiqueta, ya sea sostenible, sustentable, verde, sociales, de género, etc. Existen los vinculados a la sostenibilidad, que todavía son muy pocos, pero esta es la tendencia más fuerte, y existen los bonos verdes sociales. ¿Qué quiere decir cada uno? En el caso de los bonos vinculados a la sostenibilidad, se establecen métricas que se tienen que ir cumpliendo. Es decir, imagínense ustedes una empresa el día de hoy, saca un bono ligado a la sostenibilidad y desde el día de hoy, tú como inversionista sabes que esa empresa tiene que ir cumpliendo con ciertos KPIs, es decir, ciertos objetivos, métricas, es decir, se tienen que medir para ver si se está cumpliendo o no. ¿Qué pasa si no cumplen estas metas? La tasa de interés va subiendo, es decir, la empresa tiene que pagar una mayor tasa de interés a los tenedores de sus bonos, a quien compró su deuda. Entonces, más le vale a las empresas ir cumpliendo con esos KPIs que va teniendo, si no, se le va a empezar a encarecer esa deuda, ¿no? Entonces, digamos que es una segunda generación de bonos. Hay pocos, los que más se siguen haciendo son los bonos verdes sociales. Estos bonos desde un inicio se sabe por qué se le está dando esta etiqueta, es decir, los recursos que obtienen las empresas al emitir ese bono, los van a utilizar para invertir en proyectos específicos que cumplan con alguna de las diferentes categorías que a continuación ya les daré. Entonces está muy acotado a que ese dinero va a ser para esos proyectos, pero no hay que vaya cumpliendo ciertas metas la empresa, vaya cambiando y vaya. En este caso no. En este caso desde un inicio se sabe si el bono es verde, si es forestal, si es un bono de agua, de género, porque lo que se utiliza con esos recursos es para uno de estos proyectos.
Entonces yo diría, esos son las dos diferencias cuando ustedes escuchen o vean vinculados, es decir, que hay un vínculo a la sostenibilidad, tiene que ir cumpliendo unas metas, o simplemente los bonos temáticos sin ninguna vinculación, que desde un inicio salieron así. ¿Qué ha pasado entonces con estos bonos a nivel mundial? Ahí lo pueden ver, el primer bono que existió en el mundo con esto fue en el 2008, es decir, apenas hace 14 años. Y tuvieron que pasar de ahí 8 años para que se diera el primero en México, fue en el 2016. Y vean entonces lo que les decía, la explosión que tuvieron estos en el 2020 y 2021. O sea, se fueron a casi el doble de emisiones en el 2021 de lo que hubo en el 2020. Y no tengo duda alguna de que en el 2022 se tendrá más de los que se tuvieron el año pasado. Estoy seguro que llegaremos a más de 2,000 emisiones globales de este tipo de instrumentos. ¿Qué países son los que van a la vanguardia? Lo pueden ver en la tabla de la izquierda. Obviamente son los países más desarrollados, menos el caso de China. China no es considerado un país desarrollado, sin embargo, sabe de esto por el tamaño del país que es, y vean ya nada más cómo está en tercer lugar de los países que más han emitido en ese sentido. Entonces, es difícil ver ahí algún país de los emergentes, y sin embargo podemos ver ahí a México como ya al día de hoy, en estos 6 años de que se emitió el primer bono temático en México, hay 56 emisiones. ¿Cuál es el sector que más se ha emitido? Es el sector de financieros, y lo pueden ver ahí, casi 2,000 emisiones. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son sociales, y por este tema que les decía que ahorita lo verán, los bonos sociales tienen que ver con para qué se utilizan esos recursos, que en este caso para las financieras es para prestar el dinero a, puede ser personas físicas o morales, que van a lograr un mejor desarrollo en su comunidad. Entonces, por eso es que se dan tantos en el sector financiero. Estoy seguro que si yo les hubiera preguntado antes, oigan, ¿cuál creen que es el más? Pues tal vez todos hubieran creído que era el verde. ¿Por qué? Porque es el más palpable, es como el más lógico que creeríamos todos. Y muchas veces se piensa, oye, pues, ¿qué tiene que ver realmente estos factores de ESG con instituciones financieras, con el sistema financiero? Si estamos hablando de temas verdes. No, es por la segunda letra del ESG, que es la parte social. ¿Cómo están comportadas estas emisiones que les hablaba de México, estas 50 y tantas emisiones? Ha habido 16 emisiones verdes en energía renovable, construcción sustentable, es decir, vivienderas han emitido bonos verdes. Tiene mucho que ver con la forma en la que construyen, la forma en la que se trata el agua de esas construcciones. Ha habido de transporte limpio, es decir, aquí, para que sea una idea, el Metrobús, una de las líneas del Metrobús se financió con un bono verde, y entonces el Metrobús lo que estaba logrando era una eficiencia de combustible, ya no se iban a utilizar tantos coches, entonces se puede poner esta etiqueta. Ha habido de manejo de residuos y ha habido de agricultura. Todos estos bonos verdes. El siguiente, bonos sociales, es decir, cómo se contribuye a la comunidad. Y perdón, dentro del de verde existe el verde tradicional, o puede haber también, por ejemplo, forestales. Ya nos estamos yendo más concretamente. No es nada más un proyecto verde, es un proyecto que va 100% enfocado a una reforestación, a lograr que existan más y más hectáreas de plantíos. Entonces, por eso se va a forestar. En el social, lo habíamos platicado, es cómo se logra un mejor desarrollo de comunidades. Y también dentro del social existe cómo mejorar la economía de la comunidad, o, por ejemplo, el bono de género. Bien importante, todos los bonos de género que han salido en México han sido en Viva. Y esto es cómo estoy apoyando el desarrollo de mujeres. Es decir, ha habido varias emisiones de esto bien interesantes que se logran así. ¿Por qué? Porque el crédito, imagínense que esto es una institución financiera que entonces obtiene estos recursos, y esos recursos los va a hacer para prestarle dinero a mujeres. Mujeres que utilizan ese dinero para echar a andar sus diferentes negocios que tienen, y así lograr una mejor rentabilidad. Entonces es bien interesante. O uno que tuvimos el año pasado, que fue el primer bono que existía de recuperación económica del COVID-19, que este bono
lo emitió el Banco Centroamericano de Integración Económica. Los recursos eran para apoyar a las comunidades, a las empresas que habían sufrido un mayor deterioro por el COVID-19. Y por último están los bonos sustentables. Aquí el principal emisor ha sido Banobras. Ahí tenemos 28 emisiones, es decir, es lo que más se ha logrado y pues es el que más puede abarcar diferentes cosas, ¿no? Porque no es que esté utilizando una sola de las letras, sino aquí es cualquiera de estas letras, son varios combinados, varios proyectos. Acceso a servicios esenciales, seguridad alimenticia, avances socioeconómicos, infraestructura básica, etc. Entonces, por ejemplo, ahí pusimos Banobras. El caso de Banobras, pues es estar desarrollando infraestructura que logra, otra vez, un mejor desarrollo económico de ciertas poblaciones. Entonces, esto es lo que al día de hoy ha habido de emisiones temáticas en el mercado mexicano. Y un ejemplo muy concreto que les quiero decir es una emisión que hubo el año pasado de Volaris. ¿Quién aquí no conoce la empresa Volaris? Hoy por hoy, la empresa, la aerolínea más grande de México, hizo un bono, y es un bono vinculado a la sostenibilidad. Lo que les decía que hay muy poquito en México, pues Volaris lo hizo. ¿Y de qué forma? Fíjense que Volaris dijo, ok, yo quiero hacer una reducción de mis emisiones de CO2. ¿Cómo lo voy a lograr? Con una renovación de mis aeronaves, de mi flotilla de aeronaves. Necesito comprar aeronaves mejores, más nuevas, que tienen un consumo de combustible más eficiente y por lo tanto generan menores emisiones de CO2. Entonces, así es como Volaris saca este bono, levanta 3,000 millones de pesos a 5 años, establece entonces estos KPIs que los va a ir midiendo una calificadora, una segunda, alguien ajeno a ellos, obviamente es como el árbitro en ese sentido, es el certificador que va a ir viendo que se vaya cumpliendo esto. Si Volaris no cumple con estos objetivos, entonces los tenedores de ese bono empiezan a recibir un mayor pago de intereses, cosa que no le conviene entonces a Volaris y tendrá que ir cumpliendo con estos objetivos que se propuso, que son objetivos ligados a estos objetivos de desarrollo sostenibles que estableció la ONU, ¿no? Entonces, es un caso bien interesante. Me encanta presentarlo porque es algo muy, muy palpable. Y los bonos de género que les platicaba, vean, en el 2000 y en el 2021 hay ya más de 20,000 millones de pesos, el 100% de ellos se han listado aquí tal cual, en viva, y pueden ver entonces cómo van estas emisiones en los últimos años. Fíjense cómo ha habido verdes, ha habido sustentables, luego ya el social en el 2020, y ahora en el 2021 fue el primer año que empezaron a ver estos vinculados, como el de Volaris que les acabo de platicar, y que creemos que así irán desarrollándose más porque es algo que les gusta mucho a los inversionistas. ¿Quiénes son parte de este ecosistema de los 50 participantes? Pues tiene que haber bolsas, tiene que haber bancas multilaterales y de desarrollo, que son los inversionistas de muchos de estos proyectos, los mismos inversionistas institucionales, los abogados, las calificadoras, las bancas de inversión que se encargan de estructurar estos bonos, la tecnología para reportar, cumplir con todos los cuestionarios que tienen que llenar estas empresas para poder pues ser sujetos a cualquiera de estas certificaciones. ¿Y qué aportará Viva en el 2022? Pues estamos ya trabajando en una plataforma a través de la cual las emisoras que estén aquí en Viva van a reportar todos sus temas de ASG en una sola plataforma y con una gran visibilidad para que los inversionistas puedan obtener los resultados que cada uno necesita. Concretamente, regresamos al ejemplo de las Afores. Las Afores ya necesitan cumplir con ciertos requisitos de que sus portafolios están invertidos en empresas ligadas a la sostenibilidad. Pues a través de esta plataforma la empresa llena unos ciertos cuestionarios y va arrojando unas ciertas calificaciones que de ahí la podrán ir obteniendo las Afores. Además de todo un programa que yo les había platicado que se llama Viva 360 Sostenible, que inicia con un ESG scan, es decir, una empresa que se llama Social Value Institute, SVI. Tenemos con ellos una alianza, el cual ellos primero hacen un análisis muy puntual de la empresa para ver cómo está en esto, con entrevistas, revisando sus políticas, y de a partir de ahí le entrega resultados. Y ya le dice, oye, estás así en intencionalidad, fíjate que en la parte social estás así, en la parte de gobernanza, en la parte ambiental,
y con semáforos, con métricas para ver cómo lo va mejorando. Y a partir de ahí es todo esto. Espero no se me mareen con este slide que estamos presentando, pero es que es información bien importante. Es qué tiene que recorrer una empresa desde el punto 1 hasta el punto 10 para poder lograr esta emisión. Lo primero era este ESG scan, ver dónde está parado. Luego el estudio de materialidad, es decir, qué se va a ir haciendo entonces en cada uno de estos. El tercero es este framework, es decir, ok, ¿qué es lo que quiero emitir? ¿Quiero emitir deuda? Si es deuda, algo ligado o no ligado, un bono temático. Si es capitales, ¿por qué estoy diciendo que voy a emitir capitales ligados a la sostenibilidad? El cuarto paso es este financiamiento, porque yo les decía, cuando ustedes van y emiten un bono, puede ser que una banca de desarrollo multilateral te dé una garantía o sea tu inversionista. Es bien importante acudir a esos. ¿Quiénes son? Son muchas bancas a nivel mundial, pero tal vez de las que más podría sonarles el BID, por ejemplo. El BID, que es parte del IFC, el BID invierte en este tipo de proyectos. Lo siguiente sería el ESG Experience. ¿Qué quiere decir esto? Es el acompañamiento de reporteo que tienen que hacer estas empresas. A quien viva en esta plataforma que les decía que tenemos, lo van a hacer. Lo sexto es SPO, es el Second Party Opinion. Es quién va a ser tu árbitro, quién va a ser tu certificador que dice, efectivamente, ese bono sí puede ser un bono social, porque sí está muy claro que el dinero va a ser destinado a proyectos de comunidades. Entonces, ellos son, ¿quiénes son? Pueden ser las mismas calificadoras que tienen sus áreas de sostenibilidad o pueden ser otras instituciones que solamente se han enfocado en esto. La más famosa en este sentido es Sustainalytics, que no es una calificadora, pero hace este Second Party Opinion. Luego las empresas tienen que empezar a hacer sus reportes anuales de sustentabilidad y cumplimiento a diferentes metodologías. Existen muchísimas. Aquí le estamos poniendo un ejemplo, GRI, SASB, TCFD. Todo esto va a estar incorporado en nuestra plataforma. Luego el diseño y consolidación de la estrategia. Para seguir con esto, la verificación de ESG, estos consultores que irán diciendo cómo va la empresa. Y por último, poder ser parte entonces de estos diferentes índices y que no es necesario, pero es algo bueno poder ser parte de estos índices. Entonces, todo esto es lo que recorre una empresa para poder emitir un bono temático. Aquí no me voy a detener mucho tiempo, esto es más para las empresas, que es esta plataforma de las que les hablaba yo, de cómo van a ir reportando. Imagínense la carga de trabajo que era para una empresa. Es decir, ok, yo tengo de inversionista a Afore 21 Banorte y Afore City Banamex. Resulta que 21 Banorte le pide las cosas de una forma y Banamex de otra. Entonces, para esta empresa es bien difícil estar llenando cuestionarios de uno y de otro. Eso ya no va a pasar. Va a llenar un solo cuestionario en nuestra plataforma y se arrojan resultados de diferentes metodologías. Y entonces, cada inversionista institucional adopta la que quiera. En el caso de las Afores ya se pusieron de acuerdo y será la metodología SASB, la cual incluye nuestra plataforma. Y por último, decirles entonces, ¿cuáles son las ideas finales de este tema? La oferta de inversiones de ESG, créanme que no se ha logrado integrar todavía para las distintas industrias. Yo les decía, el principal en esto ha sido la financiera, pero existen muchísimas otras industrias que todavía no. Y hay veces que nos cuesta trabajo entender, por ejemplo, cómo podemos lograr que una empresa petrolera logre emitir algo relacionado con el medio ambiente. Sí se puede, nomás es cuestión de compromisos y creemos que cada vez haya más y más sectores involucrados en esto. Se necesita hacer una integración clara y homologada de este tipo de factores. ¿Y por qué sobre todo digo clara y homologada? Porque precisamente en la presentación que estaba haciéndome muy amablemente Toño, decía, oye, creo que es bien importante entender aquí también porque ha habido mucha información al respecto y se ha generado lo que conocemos como el greenwashing. ¿Qué quiere decir esto? Una especie de simulación de que estamos haciendo estos factores y en realidad no los estamos haciendo. Como cualquier cosa, cuando algo es nuevo y empieza a agarrar algo de fama y de importancia, pues siempre habrá alguien que quiera darle la vuelta y nada más por cumplir o por sacar ventaja. Cada vez va a ser más difícil eso. Cada vez se están logrando estos estándares internacionales para que se deje de existir ese greenwashing, que sin duda es algo que no ayuda a la industria y no ayuda a estos temas. Es importante desarrollar las métricas cuantitativas.
porque, como les decía, son objetivos que se puedan medir. Lo que no se puede medir no se puede mejorar, y eso es algo clarísimo para estos factores, sobre todo cuando estamos hablando de medio ambiente social y de gobernanza. ¿Cómo le hago para poner métricas cuantitativas? En el futuro se tienen que seguir desarrollando estas estrategias e infraestructuras de riesgos medibles que van muy de la mano, la incorporación y evaluación de criterios ESG en los mercados bursátiles. Con estos bonos ligados o vinculados a la sostenibilidad, se tiene que ir viendo que vaya cumpliéndose con cada uno de estos, que haya un cambio estructural e integral de los inversionistas, cómo asignan su capital. Antes los inversionistas decían, bueno, pues, creo que suena bien que diga que estoy invirtiendo en esto. No es así. Ya es algo que los inversionistas tienen que tener a fuerzas en sus portafolios. ¿Por qué? Porque es la única forma de que se logre, que ellos canalicen recursos. Y algo bien importante es que esto se está dando por la parte de los inversionistas. Sí vemos que esto se aceleró, no por la oferta, es decir, no porque las empresas quisieran hacer las cosas diferentes. Este cambio se está logrando porque los inversionistas están demandando que las cosas se hagan diferente. Entonces, a las empresas, si quieren financiamiento, no les está quedando de otra. Entonces, tiene que venir este cambio integral. Y antes los inversionistas lo hacían como algo bueno, nada más por tener. Hoy en día ya no. Se está viendo y se está comprobando que el estar invirtiendo en instrumentos ligados a la sostenibilidad sí genera mayores rendimientos en el largo plazo. Y por último, aquí en Viva contamos con estos 50 aliados con los cuales estamos participando de manera muy activa para lograr que las empresas logren, valga la redundancia, tener este financiamiento a través de instrumentos de ESG en el mercado, y que esto ayude realmente a crecer como país, a desarrollar comunidades, a tener un mejor mundo aquí en general, y que en la parte interna de las empresas se tenga un gobierno corporativo más transparente, más sólido, que dará más seguridad a los inversionistas. Con esto concluyo ya lo que es mi ponencia que les tenía aquí preparado. Espero no haberlos mareado con tanta información. Es muchísima la información que existe al día de hoy en estos temas, pero creo que con esto cubrimos la mayor parte de ellos, y sobre todo el título de la presentación del día de hoy. Javier, muchísimas gracias. Estuvo, la verdad, muy interesante, sobre todo estas plataformas que platicas en donde va a haber mayor información para el público inversionista. Yo creo que eso va a ser algo que va a impulsar todavía más a este tipo de inversión, ¿no? En este tipo de productos. Te platico, sí tenemos varias preguntas. La primera dice, México tiene relativamente pocos proyectos de oferentes de bonos, a pesar de tener gran capacidad de generarlos. ¿Hay algún esquema o fondo que apoye el desarrollo de proyectos verdes? Me refiero a algún emisor. Mira, son temas diferentes. Sí existen fondos precisamente que están apoyando proyectos no nomás verdes, sino sostenibles. Y ahí era cuando me refería a estas bancas de desarrollo multilaterales. Tienen un brazo de inversiones en los cuales ellos apoyan de manera pública o de manera privada. ¿Y a qué me refiero? De manera pública es invirtiendo en bonos que salen al mercado y entonces ellos aportan recursos, o de manera privada es justo hacia lo que va la pregunta, en el cual sí ellos le presentan directamente un proyecto a alguno de estos fondos y entonces el fondo le presta dinero en directo de manera privada, ¿no? Esto dejándolo fuera de lo que es el medio bursátil, por así llamarlo. Entonces sí existen muchos de estos fondos. Hay fondos de bancas de desarrollo, de bancas multilaterales, internacionales, y también existen, cada vez empiezan a haber más fondos de capital privado que tienen en concreto este objetivo de inversión, en el cual ellos ya recabaron dinero de inversionistas con este tema y ahora el fondo tiene que dedicarse a buscar este tipo de proyectos, y puede ser con capital o puede ser con deuda. Entonces sí, esos están más fuera del radar porque no es que exista un listado de ellos tal cual, sino que pues es a partir de ciertos gremios, de ciertas asociaciones. Yo diría, se puede acercar tal vez a la MIXCAP, que es la Asociación de Capital Privado, en el cual, a ver,
hay algunos bonos ahí que tienen este objetivo, o con estas bancas de desarrollo multilaterales, las cuales hacen estas inversiones en privado. Excelente. Otra pregunta habla acerca de los índices. Preguntan en qué se basa el Dow Jones Sustainability Index, y esa pregunta viene vinculada con otra que dice, ¿por qué consideran a las empresas que contaminan como las mineras en estos índices ESG? Muy buenas las dos preguntas. Vámonos por orden. La primera, cada familia de índices, ahí está preguntando del Dow Jones Sustainability, existen los FTSE for Good, que es de la familia FTSE Russell, del proveedor de índices. Existen también de Standard & Poor's, muchísimos índices. Existen de MSCI. Cada proveedor de índices tiene su propia metodología y le asigna ciertos pesos a esto. Inclusive, por darles un ejemplo, nosotros estamos participando muy activamente con Bloomberg en uno de sus índices que se llama el Gender Equality Index. Es un índice concretamente sobre la equidad de género que existe en las empresas. Entonces ahí lo que hace es que tienen que llenar un cuestionario a las empresas sobre equidad de género. ¿Qué tantas mujeres hay en la empresa? ¿Cuántas a nivel directivo? ¿Cómo es la compensación? ¿Qué políticas de maternidad tienen? ¿Qué desarrollo de carrera tiene para las mujeres? ¿Existe una política de antiacoso sexual? Cuando existe algún tema de ¿cómo lo tratan? Y con base en eso se asigna una calificación, y si tienen a partir de un cierto threshold, forma parte del índice. Si no lo tienen, no forma parte, ¿no? Esta es una metodología que tiene Bloomberg para ese índice. Entonces, cada uno de estos índices pues tiene su propia metodología, que va muy relacionada a la segunda pregunta, ¿no? Es algo que todos dicen, oye, ¿cómo una empresa minera va a ser parte de estos índices? Pues sí, tal vez una empresa minera dice, oye, pero pues todos rápidamente tendemos a creer que tienen problemas con el medio ambiente los mineros, ¿no? O que hay algún derrame, lo mismo que las petroleras. Pero recordemos otra vez esto, ¿no? Tal vez sí, tal vez no son las empresas ideales en la parte del medio ambiente, pero están haciendo muchas otras cosas para contrarrestar eso. Y por eso lo que yo decía sobre este objetivo que existe de la ONU de en el 2050 tener emisiones de carbono netas cero. Tú puedes ser una empresa que esté emitiendo muchísimo CO2, pero si por el contrario estás plantando muchísimos árboles al grado de que entonces tu neto de CO2 acaba siendo negativo, pues eso es más que suficiente para ser parte de. Muchas veces nada más vemos lo más visible y no vemos qué otras cosas están haciendo, ¿no? Entonces, en el caso de una minera, puede ser que sí, no lo veamos tanto en medio ambiente, y tal vez la clásica imagen que se nos viene a todos de, oye, pues los mineros trabajando horas, cansados, con calor. Sí, pero tal vez está haciendo mucho por esas familias, cosa que otra empresa no hace, ¿no? Entonces, sí es muy importante ir viendo eso. Ahora, no quiere decir que sea una metodología completamente blindada. Siempre son mejorables, y por eso esto que decía que se va estandarizando, y creo yo que cada vez iremos teniendo índices más profesionales, más robustos y criterios más difíciles de cumplir también. Sí, o sea, se toman todas las prácticas que realizan en la empresa, ¿no? O sea, no solamente las de producción, sino las que exactamente minoran estos otros problemas. Y depende, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te estaba mencionando de Bloomberg. El de Bloomberg es solamente de equidad de género, nada más. No se ve nada. Puede ser una empresa que haya tenido un derrame bestial en el Golfo de México. Ok, a lo mejor entonces no pertenecerá a un índice que sea exclusivo del medio ambiente, pero sí pertenece a este de equidad de género. Ambos índices son índices relacionados a la sostenibilidad, nada más que con diferentes criterios. Entonces, y sí, no es solamente una minera, es ver cómo está trabajando ese minero, ¿no? Va mucho más allá. ¿Qué tal si las condiciones que tiene de desarrollo ese minero o su familia son superiores a las de cualquier otra industria? Entonces, eso se analiza también. Ok. Después preguntan, ¿cuál es el rendimiento promedio de este tipo de bonos y qué tan seguro es invertir en ellos comparados con otros bonos, digamos, más tradicionales, ¿no? Que no sean ESG? Sí, mira, el riesgo que te da estos bonos
es el mismo que te da los otros, ¿no? Porque el riesgo te lo da la empresa que lo emite. Entonces, los ejemplos que estamos viendo de empresas que han emitido bonos sostenibles son empresas que también tienen bonos tradicionales. Gap tiene en el mercado el día de hoy 8 bonos y de esos 8 tiene uno que es sostenible, que fue el último que hizo. Entonces, el riesgo es el mismo, porque el riesgo que tú tienes al comprar un bono de estos es el incumplimiento del pago. Y ese va más allá de los factores de sostenibilidad. Eso es que la empresa te pueda o no a ti pagar tus intereses y al final del vencimiento que te regrese el capital. Entonces, no va por ese lado el riesgo, ¿no? Son igual de riesgosos, o sea, tienen el mismo riesgo un bono sostenible o un bono tradicional. Todo depende de la empresa que lo emite. Y para que una empresa emita, tiene que cumplir con ciertos criterios y ya los inversionistas le asignan una tasa de interés. Es decir, oye, si yo te voy a prestar dinero, pues quiero que por lo menos me pagues tanto de interés. Y ahí es donde entonces empiezan estas negociaciones y se llega a un precio parejo para todos. Ahora, algo bien importante, y qué bueno que lo preguntaron, se comienza ya a ver en México, porque en el resto del mundo ya se había visto y ahora en México se empieza a ver, que hay para las emisoras, les empieza a salir más barato el financiamiento de bonos verdes que el de bonos tradicionales. ¿Qué quiere decir? Un bono normal, tal vez una empresa está pagando una tasa de interés del 8%. Pues un bono sustentable, sostenible, va a pagar 7,5% de interés. Yo como inversionista, pues me conviene más el 8%, claro. Pero lo que les decía, lo que está moviendo son los inversionistas que dicen, es que tengo que invertir ya en temas sostenibles. Yo sé que me va a pagar menos, pero yo necesito. ¿Por qué? Porque confío en que esta es la forma de que se tienen que llevar a cabo ya las inversiones. Entonces tú como empresa, más te vale empezar a alinearte porque sabes que te vas a financiar de manera más barata si haces emisiones así. O lo que les decía con los vinculados a la sostenibilidad. Ahí tienes que ir cumpliendo. Si no cumples con ciertas metas que te propusiste como empresa, vas a tener que empezar a pagar más y más y más interés a los tenedores de tu bono. Acerca de este mismo tema, preguntan a partir de cuánto dinero se puede invertir en un bono de este estilo. Ya depende, la forma en la que se invierte a través de esto se tiene que acercar con su casa de bolsa, es la única forma, ¿no? En México existen 35 casas de bolsa que son los que hacen la intermediación bursátil de los bonos. Entonces, depende lo que te va diciendo cada casa de bolsa y depende cada emisión. Hay emisiones que te permiten comprar este tipo de bonos desde 50,000 pesos, hay otras que son desde 100,000 pesos, hay otras que hasta 1,000,000 de pesos. Esto se define entre la empresa y luego además la casa de bolsa donde tú tengas tu cuenta. Pero igual existen fondos de inversión, sociedades de inversión, fondos mutuos, que empiezan a invertir entonces ya en instrumentos ligados a la sostenibilidad. Y tú ahí sí puedes invertir desde 100 pesos o lo mismo con los ETFs. La cantidad que haya de ETFs ligados a esto, desde un título de ETF que pueden costarte tal vez 200 pesos. No aquí en el mercado local sí existe un ETF ya ligado a esto, por parte de BlackRock. Tú compras un título, no me acuerdo cuánto es el precio ahorita, pero está alrededor de los 30, 40 pesos. Estás invirtiendo en empresas que son parte del índice de sostenibilidad y es un ETF de BlackRock. Y para el caso de los bonos empiezan a haber fondos que pues igual depende cada casa de bolsa lo que te permite como monto mínimo. Y por último, la pregunta es hacia ustedes, hacia la Viva. Dice, ¿cuáles son sus 50 aliados? Y después complementan con otra, ¿cuáles son los principales retos de las bolsas de valores de México? Esa es la pregunta del $1,000,000. Exactamente, pero es la pregunta muy, muy interesante. ¿Quiénes son nuestros 50 aliados? Son todos los que forman parte de esto. Es decir, todas las bancas de inversión que están estructurando este tipo de deals. ¿Quiénes son? Pues es un Santander, es un Scotiabank, es Sabadell, puede ser BBVA, cualquiera de estos estructuradores, también estructuradores privados, que existen varios que están haciendo este tipo de estructuras. Lo mismo los abogados, cada que hay una emisión necesita participar un abogado colocador. Hay abogados que se están especializando en este tipo de emisiones, por mencionar algunos,
que son los más famosos, es Rich, es Krill, es Galicia, y lo mismo con las calificadoras, ya sea Verum o HR Ratings, que son las locales, o las extranjeras, Fitch, S&P, Moody's, así como Sustainalytics, que es el más importante como el proveedor de segunda opinión para todos estos bonos temáticos, ¿no? Esos son algunos de estos aliados que tenemos, o sea, son los que están trabajando, los que son parte de este ecosistema para lograr bonos temáticos y que simplemente con ellos hemos hecho muy buena relación. Y entonces a una empresa que quiera hacer esto, nosotros lo empezamos a vincular. Le decimos, oye, necesitas un abogado, te presento estos 3 abogados y tú escoge cuál. Necesitas un second party opinion, te presento estos y tú decides cuál. Y así nos vamos entonces apoyándolos para que logre esa empresa el tener estos bonos, ¿no? Y pues a la pregunta del millón, como decías, ¿cuál es el principal reto? Pues mira, el principal reto que tenemos, no hay uno, yo diría que son 2. Crecer la oferta y crecer la demanda. Necesitamos que existan más empresas mexicanas que lleguen al mercado de valores, no solamente con acciones, que es lo que más se nos viene a la mente, sino también con deuda. Es decir, que lleguen empresas, también que las empresas sepan que no, el mercado de valores no es solamente para las empresas gigantes, también es para las empresas que requieren crecer. Entonces, que se institucionalicen, que vean que no es difícil y no se necesita tampoco tener los miles de millones de pesos de utilidad para poder llegar al mercado de valores. Entonces, por un lado tenemos que crecer esa oferta y la otra es crecer la demanda, es decir, crecer los inversionistas. Necesitamos ser un país de inversionistas. Actualmente, el principal inversionista que existe en México son las Afores, son las 10 Afores, pero necesitamos que haya más inversionistas, que haya más fondos y que haya más, sobre todo, inversionistas individuales. Que el día de hoy, Laura, Javier y cualquiera de nosotros abra su cuenta en una casa de bolsa y empiece a invertir en el mercado de valores. Se ha recorrido ya mucho camino en los últimos años. Hace 4 años existían 250,000 cuentas en casas de bolsa de mexicanos. 250,000. Estamos hablando del 0.2% de la población tenía una cuenta de casa de bolsa. Hoy, 4 años después de ese número, estamos arriba de 2 millones de cuentas. Es el 2% de la población. Es chico el número todavía, pero el crecimiento que ha habido de casi 10 veces en apenas 4 años, siendo que en los últimos 30 había sido el mismo número de 250, es un dato muy optimista para todos los que formamos parte del mercado de valores, porque sí necesitamos ser un país de inversionistas y que cualquiera diga, oye, tengo este ahorrito, así sean 100 pesos, 500 pesos, no lo voy a dejar en la chequera, no lo voy a dejar en mi tarjeta de débito. Voy a ir y voy a comprar una acción de esta empresa, o no quiero una sola empresa, no quiero tanto riesgo. Voy a comprar el ETF que incluye a 43 empresas, ¿no? El ETF del FTSE Viva existe, el ETF, y cualquiera lo puede comprar, está en el mercado local, se llama BIMEX, B de Vanguard, porque es de Vanguard, BMX, y sigue el FTSE Viva que contiene 43 empresas. Lo compras desde 30 pesos. Entonces tú desde 30 pesos ya puedes estar invertido en más de 40 empresas en el mercado de valores. Entonces ese es el otro reto que necesitamos. Por un lado era la oferta, que son las emisoras, y por el otro lado la demanda, que son los inversionistas. Javier, pues se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo la presentación. Yo creo que para muchos de nuestros alumnos de los planes de maestría fue muy enriquecedor porque tenemos varios comentarios de que les encantó el contenido de tu presentación. Y ojalá que en la próxima ocasión puedas venir a exponernos todavía más cosas de cómo se ha ampliado el mercado y cómo ha crecido la demanda por este tipo de inversiones. Muchísimas gracias. No, al contrario. Sí, y nada más, dentro de los comentarios que había visto era si podía compartir esta presentación. Por supuesto que sí. Yo me pondré en contacto ya directamente aquí con el CADEN para que se los pueda entonces compartir esto, ya sea a través del CADEN o de la NAWAC o de sus diferentes maestrías, para que les pueda llegar esta presentación. Excelente, muchas gracias. Antes de terminar con esta plática y pasarle el micrófono a nuestro director, les presento a Ana Silvia González Horta, que tiene un mensaje importante para ustedes. Gracias de nuevo, hasta luego. Javier, Laura, por su conocimiento, por su tiempo, por estar el día de hoy con nosotros, acompañarnos. Y antes de cerrar nuestra 8ª edición de Future Trends, me gustaría compartir con ustedes la próxima apertura
de nuestro seminario de temas actuales financieros. Este será inicio justamente en el mes de junio. Aquí les estoy compartiendo el flyer. El inicio será el 7 de junio. Y también quiero invitarlos a que por favor nos visiten en nuestras redes sociales, tanto de IDEA como de Acelera, donde estamos constantemente anunciándoles diversos cursos, programas y eventos que tenemos. Y ahora le cedo el micrófono al maestro Alfredo Nava, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México, para que nos dé el cierre de nuestro evento. Javier, una vez más, muchísimas gracias de estar aquí en tu casa. Ya sabes que cuando quieras venir, siempre serás bienvenido. Y por supuesto que te esperamos en futuras ocasiones para cualquier ponencia, para lo que tú necesites. Encantado y así lo veo como se los dije. Mil gracias. Una casa y de verdad que encantado. Gracias, gracias. Y lo otro, bueno, a mí me toca nada más clausurar. Como tú sabes, son un ciclo de conferencias que les llamamos Future Trend Seminars, que son tres tardes. La verdad es que han sido magníficas las 3 tardes. A mí me encantaron, ¿no? El qué tanto se va a tener pues el retirar el anticipado del estímulo monetario. Y estuvo Ramón Lecón aquí discutiendo, estuvo bastante bueno. Luego ayer alguien del Banco de México nos platicó acerca justo de criptomonedas y cómo el gobierno está pensando en encontrar una solución. Y ahora tú nos platicas de la evolución de los mercados financieros y justo con estos bonos temáticos, ¿no? Entonces creo que han sido una gran sesión de Future Seminars. Los esperamos en el siguiente trimestre, en el siguiente Future Trend Seminar, a los alumnos, a los egresados, a toda la comunidad que nos acompañó. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Saludos. Hasta luego.